¡Viva patria! ¡Viva! Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Viva patria! Gracias, Gabriel, por tu generosidad y por tu caridad. Muchísimas gracias también a Claudia. Muchísimas gracias a todos. Hay una primera cuestión sobre la cual meditar y es la que llamaríamos la cuestión historiográfica. Porque Mayo resulta semejante al alma de Hamlet, que describe Shakespeare, a la que todos parecen comprender, pero de manera diversa. Las distintas escuelas historiográficas que hasta el día de hoy se encuentran con el enigma de Mayo no saben resolver eso que presentan precisamente como un enigma. Y no lo saben resolver por apriorismos ideológicos. Por un lado tenemos la escuela historiográfica liberal, para la cual Mayo no es un hecho histórico, es un acto escolar y un dogma. El dogma de la patria democrática que habría nacido por arte de magia el 25 de mayo de 1810 y que se concatena con Caseros, dando lugar a la ominosa línea Mayo-Caseros, que celebra lo peor de lo que ellos interpretan historiográficamente de un modo torcido. Lo peor de Mayo, es decir, la liberación de las supuestas cadenas españolas, y lo peor de Caseros, es decir, un triunfo brasilero. Por lo tanto, tenemos que tomar rápida distancia de la historiografía liberal para poder entender el enigma de Mayo. Y rápida distancia de la historiografía liberal con sus distintas vertientes y subespecies. Levene, Enrique de Gandía, Caillebois, Ricardo Sorraquín Becú, son todos intérpretes de esta escuela historiográfica que, más allá de que tienen matices y grados y diferencias, también tienen todos este común denominador de equivocarse al mirar a Mayo sesgadamente y de un modo a priorístico. Por otro lado está la historiografía marxista, también con sus variantes y con sus subvariantes, desde un Puigros, Blas Alberti, Leonardo Paso, Abelardo Ramos y otros. Para ellos Mayo tampoco fue propiamente un hecho histórico, sino un estallido social en contra del feudalismo, manteniendo la superestructura ideológica y modificando levemente algunas estructuras socioeconómicas. Dentro de esta escuela marxista hay algunos que se fastidian de que Mayo no fuera lo suficientemente antihispánico, con lo cual nos dan la razón, por cierto. Pero es una posición historiográfica simétrica en sus errores por pruritos ideológicos a la visión liberal, de la cual, insisto, hay que apartarse y apartarse rápidamente. Hay otras escuelas historiográficas que han ido apareciendo. Hoy, por ejemplo, está muy en boga la mirada llamada neocarlista o españolista, sobre la cual hemos hablado lo suficiente, y también es una mirada sesgada de Mayo, precisamente por los mismos criterios ideológicos y a priorísticos que cree combatir y que lamentablemente no solamente no combate, sino que se suma a esos pruritos ideológicos. Allá por el año 2010, cuando se cumplió el centenario del 25 de mayo, la editorial sudamericana sacó un libro, obra de Raúl Franklin y de Jorge Hellman, que es muy malo, es un libro pésimo,
pero que tiene muy buena información para aquellos que estén interesados en conocer las distintas vertientes historiográficas que se ocuparon del mes de mayo. Este libro se llama 200 años pensando en la Revolución de Mayo. Insisto, no lo recomiendo por su contenido, sino por el caudal informativo que trae respecto de las distintas escuelas historiográficas que se han ocupado del 25 de mayo de 1810. Y por supuesto, no debemos olvidar, y lo hemos dejado para el final exprofeso, la acción rehabilitadora, regeneradora, recuperadora que ha hecho la escuela revisionista sobre el 25 de mayo de 1810. El revisionismo histórico ha hecho aportes muy importantes a través de personajes insignes como Federico Barguren, Roberto Marfani, Vicente Sierra, Cayetano Bruno, Juli Lasusta, Rómulo Carbia, Enrique Díaz Araujo, muy especialmente lo subrayo, y nuestro admirado Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Guas. Precisamente fue Madelón Martínez Zuviría, una de las hijas de Hugo Guas, la que me obsequió la copia de una carta que le mandara Manuel Gálvez a Hugo Guas con fecha 10 de mayo de 1960, con ocasión de la salida del famoso libro Año 10. Le dice en esta carta Manuel Gálvez a su pariente y amigo Hugo Guas: leí tu Año 10 con el mayor apasionamiento que puedas imaginarte. Formidable libro. Lo recomiendo con exaltación a todo bicho que encuentro. Créeme, te lo envidio. Has demostrado tener una inteligencia luminosa, clarísima, y una estupenda y muy rara actitud para reflexionar, para deducir, para hallar el quid de las cosas. Y has escrito con una gracia finísima que se mantiene sin aflojar desde la primera página del libro hasta la última. Y le agrega dos cosas, Manuel Gálvez. Hubiera sido bueno citar a otros argentinos para que se vea que no estás enteramente solo. Por lo menos a Vicente Sierra y a Federico Barguren. Te agradezco como argentino que hayas realizado esta obra de verdad y de justicia y te mando un abrazo muy fuerte. Y en un margen, manuscrito, porque lo que acabo de leer está tipeado con la vieja máquina de escribir, pero en el margen izquierdo, en forma manuscrita, Gálvez acota esto. El imbécil de Levene, que no anda en cuatro patas porque Dios es grande, merecería haber sido tratado menos cortésmente. Es decir, que un hombre de la talla de Manuel Gálvez, miembro destacado de la escuela revisionista, se da cuenta de la valía que tiene este libro y que sigue siendo vigente. A pesar de que con posterioridad al libro, escrito en 1960, han aparecido muchas otras obras de gran valía y que es imprescindible conocer. Segunda cuestión, ya no historiográfica, sino histórica. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? ¿Qué fue aquello? Tratemos de sintetizar. La Revolución de Mayo no se hizo contra España, se hizo contra la Francia napoleónica. Es cierto que no faltaron los ideólogos del descastamiento y del desarraigo y que lamentablemente y con el tiempo se impusieron. Es cierto. Pero los principales y más genuinos protagonistas de Mayo eran hombres de recia formación hispano-católica. Incluso eran hombres de ideales monárquicos. Segunda aclaración. La Revolución de Mayo no tomó como modelo a la Revolución Francesa, sino la resistencia patriótica cívico-militar de la misma España. Por eso,
que uno de los gritos bien conocidos de los hombres de Mayo era juntas como en España. Y por eso el centro institucional y hasta geográfico de los hechos fue el Cabildo, una nobilísima institución de raigambre medieval ligada a la vida de los fueros y a la vida de los municipios, y una nobilísima institución del sistema monárquico hispánico. Con toda razón, entonces, dice Hugo Guas en este libro que acabamos de elogiar con palabras de Manuel Gálvez, la Revolución de Mayo no es una jamona sin hogar, venida a nuestras playas desde la orilla del Sena, despechugada y ronca, embadurnadas las mejillas con la hez del vino de los cafetines parisienses, empuñando con la mano izquierda un contrato social y empujando con la derecha el carretón de la guillotina. No. Es una hermosa y valiente muchacha, hija legítima de familia hidalga, nacida aquí mismo, con los cabellos adornados de diamelas criollas, empuñando un cañón para tirar sobre los herejes invasores, blandiendo la espada que le entregara Saavedra de dulce y pulido acero toledano, arma que en su mano parecía una joya. Es cierto que hubo jacobinos e iluministas. Es cierto que hubo quienes quisieron imponer el terror. Y es cierto incluso que terminaron prevaleciendo para nuestra desdicha, para nuestra desgracia y para nuestro repudio. Pero el espíritu de Mayo encarnado, repito, en sus principales y prevalentes conductores, no guardó relación con el ideario masónico iluminista de la Revolución Francesa. Tercera aclaración. La doctrina oficial de Mayo no fue la de Rousseau, ni la de los llamados socialistas utópicos. Fue la doctrina escolástica de la licitud del alzamiento contra el despotismo y contra la tiranía. Por eso, dice Ernesto Palacio, y dice bien, que hasta para deshispanizarnos éramos hispanistas. No es que queríamos deshispanizarnos, pero aún aquellos que estaban deseosos de una ruptura del vínculo, aún aquellos tenían que pagar legítimo tributo al pensamiento escolástico español que nos había formado. Fue la jurisprudencia española la que se utilizó en todo momento para poder justificar lo que estaba sucediendo. Cuarta aclaración. Es cierto que la llamada Revolución de Mayo, a través de algunos ideólogos, tomó un rumbo anticatólico e irreligioso que deploramos. Es cierto que algunos sacerdotes cayeron en gravísimas heterodoxias por abrazar la causa revolucionaria. Es el caso de Francisco Ramos Mejía. Es cierto que hubo confrontaciones a veces violentas entre el llamado clero realista y clero revolucionario, y que la posición de ese clero revolucionario es absolutamente heretizante. Y es cierto que la Iglesia no aprobó el movimiento rupturista. A partir de Pío VII hay una serie de documentos pontificios que ahora mencionaré que marcan a las claras que la Iglesia toma distancia del movimiento revolucionario precisamente por lo que tiene de revolucionario o de revulsivo o de subversivo. Pero no puede decirse que entre los patriotas de Mayo no existía un clero ortodoxo, como por ejemplo el padre Castañeda, que tiene un panegírico dedicado a la Revolución de Mayo de neto corte hispanista, fidelista, católico y tradicionalista. No puede decirse que la ruptura con la Iglesia española fue una ruptura con la Iglesia romana, ni que se buscó romper con la Iglesia española y con la Iglesia romana. No puede decirse que la Iglesia condenó a los americanos de manera definitiva. Quisiera en esto ser un poquito más claro, si se me permite.
Pío VII, el 30 de enero de 1816, por el breve exi longísimo, aconseja a los obispos americanos la pacificación y la sumisión a Fernando VII. Esto efectivamente es verdad. De 1820 a 1823 hubo en España un gobierno ultraliberal que persiguió a la Iglesia. Fernando VII jura la Constitución anticristiana de 1812, destaquemos la paradoja, mientras en América los principales jefes independentistas eran católicos, apostólicos y romanos. El obispo de Mérida, Rafael Lasso de la Vega, que había sido realista, pide la aprobación romana de los gobiernos independentistas. Es decir, había una toma de conciencia de que no se podía continuar así en el estado de separación o de segregación. Por eso en el año 1822, Pío VII decide establecer relaciones con América, sin contar con el rey de España, y nombra delegado apostólico al arzobispo Juan Musi, con amplias facultades de nombrar vicarios apostólicos y aún de otorgar el patronato a los gobiernos independientes. Lo mismo hace el Papa León XII, sucesor de Pío VII, pero redacta un breve Exiliadium donde lamenta los daños causados por los revolucionarios. Hasta que Gregorio XVI, en el año 1831, nombra obispos sin tener en cuenta la autoridad de Fernando VII. ¿Qué conclusión sacar frente a estos datos concretos que tenemos? Hubo un conflicto entre la Iglesia, la Revolución y la Independencia, en la medida que la Revolución y la Independencia se mostraron en su fase masónica, iluminista y terrorista, que nosotros no estamos dispuestos a negar, sino a decir que efectivamente existió y que repudiamos. Es cierto que Roma tenía motivos para reprobar esos movimientos americanos que en muchas partes contaban con el apoyo de un clero heterodoxo e impío. Pasó acá en Buenos Aires. Pero gradualmente Roma, con sensatez y con prudencia, también se dio cuenta de que la revolución como categoría moral también estaba en España. Es más, estaba peor desarrollada y exhibida en España y en la corona borbónica, mientras paradójicamente aquí había muchas más reservas católicas e hispánicas. Esta es una paradoja que debe ser analizada con profunda convicción. La paradoja de que fuimos más hispanistas que la corona borbónica y más hispanistas que los españoles de la España borbónica. Por eso fue prudente la postura pontificia que de manera gradual llegó a la conclusión de que no había motivos justos para mantener separados a estos independentistas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la que habían sido bautizados y de la cual se sentían sus hijos, y en la cual querían vivir y morir. Interpretadas rectamente las cosas, no puede decirse que un católico debe oponerse a la independencia. No al menos a la independencia como la estamos presentando nosotros. En el año 2002, la editorial MC publicó un libro escalofriante que se llama Los curas de la Revolución, escrito por tres enemigos de la verdad, Calvo, Di Stéfano y Galo, o Gallo. Pero este libro lo traigo a colación porque, al igual que el que cité anteriormente, sobre los 200 años pensando en la Revolución de Mayo, trae una valiosa información para quien sepa analizarla de cómo hubo cierto curerío revolucionario que efectivamente pidió la autonomía del poder de Roma paralelamente a la autonomía del poder real. Nosotros no tenemos por qué disimular esto, primero porque queremos ser fieles a la verdad histórica
Y segundo, porque precisamente este curerío fue repudiado por los verdaderos criollos que no tenían absolutamente nada que ver ni con el espíritu anticatólico, ni con el espíritu antimonárquico, ni mucho menos con el espíritu segregacionista o separatista. Porque estos verdaderos patriotas criollos en los que estamos pensando, precisamente el ideario que presentaron fue un ideario integracionista, fidelista y preñado del arraigo a las raíces hispano-católicas. Estaban a favor del mantenimiento del imperio, no de la destrucción de la España imperial. Sin apartarnos todavía entonces del todo de esta segunda cuestión, que no es ya historiográfica, sino netamente histórica, tratemos de valorar y de aprovechar los principales aportes que ha hecho la escuela revisionista para poder entender mayo de 1810. Porque al menos los mejores de sus representantes probaron que hubo otro mayo distinto al que nos presenta la historiografía liberal, la historiografía marxista y aún la historiografía neocarlista. Hubo un mayo monárquico, hispánico, católico, militar, patricio, enemigo declarado de Napoleón, que no de España. Un mayo fiel a nuestra condición de reino de un imperio cristiano. Un mayo en pugna contra británicos y franceses, filosóficamente escolástico. Hubo un mayo legítima e ingenuamente, si se quiere, leal al rey cautivo. Y germen de una autonomía que devino forzosamente en independencia cuando la orfandad española fue total, como total fue el desquicio de la casa real gobernante. Tampoco faltan hechos, personajes y casos concretos para probar la existencia de este mayo genuino que estamos describiendo. Están, por ejemplo, las memorias de Saavedra, la autobiografía de Domingo Mateu, la de Manuel Belgrano, las cartas de Chiclana, Villamonte, de Tomás Manuel de Anchorena, las memorias curiosas de Juan Manuel Beruti. Está la obra de Alberdi y el gobierno de Sudamérica, el mensaje magnífico de Rosas a la legislatura del 25 de mayo de 1836, y hasta están las fábulas humorísticas de Domingo de Ascuénaga, para que nosotros nos demos cuenta de que es verdad que existió un mayo fidelista, monárquico, católico, militar, patricio, antinapoleónico y antibritánico. Leyendo meditadamente este material, es asombroso cómo se puede inteligir el pasado y es asombroso también cómo se disipan las ficciones ideológicas de todas estas escuelas historiográficas que hemos mencionado. Lo que surge de estos valiosos testimonios es la existencia de un fidelismo fernandista que podrá ser acusado de ingenuo o de inocente, pero no de anticatólico y de antimonárquico ni de antiimperial. Pero atención, si están los documentos que acabamos de esbozar sucintamente, que retratan la existencia de este mayo que nosotros defendemos, si están los documentos, es porque estuvieron los acontecimientos y los hombres que los protagonizaron. No es que este alud de documentación fue inventada a posteriori e incorporada a los archivos. Existen los documentos porque están los hechos que esos documentos registran. Ese mayismo fidelista, monárquico, etcétera, fue derrotado. Lo tenemos que reconocer con profundo dolor. Fue derrotado y prevaleció el otro. No solo prevaleció historiográficamente, que ya es grave, sino que prevaleció política y físicamente, que es lo peor. Pero nuestro propósito es rendirle homenaje a esos patriotas, a esos criollos, que soñaron y protagonizaron un mayo que está en la línea de nuestra herencia, de nuestro origen y de nuestra fundación y de nuestro destino.
Es muy importante que nosotros seamos capaces de hacer con honradez intelectual esta distinción. Y quiero agregar algo más para no escamotear ningún tema en esta segunda reflexión que estamos haciendo. La primera fue sobre la cuestión historiográfica y la segunda sobre los hechos en sí. Nuestros amigos carlistas, y no uso la palabra amigos sarcásticamente, porque la enemistad es unilateral, no la tengo al menos yo con ellos. Nuestros amigos carlistas de un lado y del otro del Atlántico están enojados con el 25 de mayo. No les faltan razones, ni son pocas las verdades que al respecto han recordado. Puede aceptarse incluso lo que enseñan, que nuestra guerra independentista tuvo algo bastante de una dolorosa guerra civil. En tanto americanos hubo que se sentían inaboliblemente insertos a la corona con un gesto de lealtad que los honra. Puede y debe aceptarse además que la fábula escolar de los realistas malvados y los patriotas buenos, inmaculados, es un cuento de mal gusto. Él, entre comillas, realista Liniers, fue un arquetipo de nuestra lucha soberana. Él, entre comillas, patriota moreno, fue la contrafigura del cipayo. Y hasta tienen razón cuando comentan que en ciertas zonas hispanoamericanas, los negros, los indios, los mestizos defendieron la corona y se batieron por su causa. Pero determinadas cosas vinculadas a nuestro 25 de mayo, los carlistas no la quieren ver, no la saben ver, y entonces con imprudencia y con audacia y con osadía precipitan sus juicios descalificatorios y nos agravian y nos ofenden injustísimamente. No quieren ver, por ejemplo, la gravísima crisis moral del Imperio Español. No quieren ver que a comienzos de 1810 solo quedaban las apariencias de España. No quieren ver que tanto ultraje, tanto vejamen, tanta depredación y anonadamiento de la madre patria eran males causados por sus mismos reyes felones, por su misma borbonidad traicionera, por la vacancia y la cefalía cobarde de una corona que ya no era la de los siglos del descubrimiento y la evangelización. Y no quieren ver, como lo ha sintetizado magníficamente Luis Alfredo Andrenietti Capurro, que las cortes de 1810 y 1812, pletóricas de iluminismo jacobino, y Fernando VII, con su avaricia absolutista, sellaron la destrucción del Imperio Católico. Crimen que se ejecutó con varias puñaladas traperas, como cuando el 24 de septiembre de 1810 las Cortes de Cádiz aprobaron la ley por la cual se dispuso la extinción de provincias y reinos diferenciados de España e Indias, en clara señal de abolición de los honrosos pactos sellados por Carlos V en Barcelona el 14 de septiembre de 1519. No quieren ver nada de esto los carlistas. No quieren ver la ruptura del pacto, porque el pacto de vasallaje era recíproco, como bien lo ha enseñado Enrique Díaz Araujo. Empero Fernando VII, después de 1814, cuando fue repuesto en el trono tras la caída de Napoleón, se negó a reconocer la personería americana, concretamente la de Río de la Plata, no obstante las misiones diplomáticas para lograr ese objetivo. En ese momento, como bien lo dice Saavedra en sus memorias, el rey rompió la carta de incorporación y pactos de la América con la corona de Castilla. Antes había sucedido que la Junta Central de Sevilla, con su decreto del 22 de enero de 1809, destruyó los históricos pactos americanos con la corona de Castilla. Esa posición fue renovada por las Cortes de Cádiz y con esto cerraban definitivamente la posibilidad de mantener a los reinos de Indias en el seno de la monarquía. Habrían roto el pacto de vasallaje, ni más ni menos, habilitando el camino de la independencia. Por eso el padre Guillermo Furlo asentó la siguiente tesis. Jurídicamente se debe sostener que no fue el Río de la Plata quien rompió con el rey,
sino que fue el rey quien rompió con el Río de la Plata al dejar de cumplir con sus compromisos y obligaciones. Nos formulamos entonces la siguiente pregunta retórica. ¿De qué lado estaba la traición? ¿De qué lado estaba la felonía? ¿De los americanos que se levantaban jurando fidelidad al rey cautivo, deseando conservar sus tierras, aunque reclamando la necesaria autonomía para no ser arrastrados por la crisis peninsular? ¿O del lado de la casa gobernante española que pactó la rendición ante Napoleón Bonaparte de manera ultrajante e ignominiosa? ¿A dónde estaba la fidelidad? ¿En las intrigas borbónicas para convertirnos en el pato de la boda, como decía Saavedra? ¿O en este surero Buenos Aires, levantado en hazañas primero contra el hereje britano y contra los alcahuetes de Pepe Botella después, y en ambos casos levantado siempre con la bandera de España al tope de los mástiles, solos y aislados? Hemos seleccionado 4 testimonios para aclarar esta segunda cuestión de la que aún no hemos salido. Voy a tratar de sintetizarlos, pero vale la pena que los conozcamos. El primero es un fragmento de las Memorias de Saavedra. Está escrito en un castellano un poco arcaico, de modo que cuesta a veces seguirlo, pero les pido que hagamos el esfuerzo porque es una síntesis perfecta. Dice Saavedra: la invasión de Napoleón a la España, la destrucción del rey Fernando, sus abdicaciones en favor de su padre, el rey Carlos IV, y la de este y la dinastía a favor del mismo Napoleón, el reconocimiento que se hizo del nuevo rey José, hermano de aquel en la misma corte de Madrid, y la obediencia que le tributaron la mayor parte de los grandes y nobles del reino, la ocupación de casi toda la península excepto Cádiz y la isla de León, el abandono que experimentamos de aquella corte cuando se le pidieron auxilios de tropas y armas para repeler las invasiones inglesas, y su insultante contestación de defiéndanse ustedes como puedan, etcétera, 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 y el triple etcétera es de Saavedra, porque está anunciando, dice, todo esto, ¿qué otro resultado habría de tener que el de desenrolar y hacer salir a luz el germen de nuestra independencia? Es indudable, en mi opinión, prosigue Saavedra, que si se miran las cosas a buena luz, a la ambición de Napoleón y a la de los ingleses de querer ser señores de esta América se debe atribuir la Revolución de Mayo de 1810. Creemos que el testimonio de Saavedra, además de la importancia por el cargo que lo ocupó, es clarísimo per se. Hay un segundo documento, que es una carta de Tomás Manuel de Anchorena, enviada a Rosas el 4 de diciembre de 1845. Dice así: usted sabe que el 25 de este mes de mayo de 1810 se estableció por nosotros el primer gobierno patrio a nombre de Fernando VII, para preservarnos de que los españoles, apurados por Napoleón, negociasen con él su bienestar a costa nuestra, haciéndonos el pavo de la boda. También le exigimos a España, a fin de aprovechar la oportunidad de crear un nuevo título para con Fernando VII y sus legítimos sucesores. Un título con que poder obtener nuestra emancipación de la España y que, considerándosenos una nación distinta de esta, aunque gobernada por un mismo rey, no se sacrificasen nuestros intereses en beneficio de la península española. Y termina diciendo Anchorena: a todo esto nos daba derecho no solamente el habernos defendido de los ingleses sin algún auxilio de España, manteniéndonos siempre fieles y leales al soberano que era de España, sino también el nuevo sacrificio y esfuerzo de lealtad que emprendíamos erigiendo un nuevo gobierno a nombre del rey cautivo. Importante documento
de Tomás Manuel de Anchorena, uno de los hombres más inteligentes que tuvo el país, según juicio fundado de don Julio Irasusta. Tercer testimonio es de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, y corresponde a un fragmento de su libro El gobierno de Sudamérica. Dice Alberdi: así se vio que las juntas o gobiernos provisorios de 1810 invocaban como motivo de su instalación las leyes de partidas, que los autorizan cuando el rey está cautivo el hecho de su cautiverio, la mira de salvar su autoridad y hacerla cumplir, y se instalaban prestando al rey juramento de obediencia y de lealtad y gobernando en su nombre. Así, la Revolución de América se hizo en nombre del principio de autoridad y en nombre del deber de obediencia del pueblo a la autoridad del rey. Termina Alberdi diciendo: en Sudamérica, sublevarse era obedecer. Aquella era una actitud y no una revolución. ¿Contra quién? Contra el rey. Estaba prisionero y cautivo. Contra las juntas españolas, ellas mismas habían invitado a Sudamérica a crear juntas de esa especie. Contra la ley, la misma ley autorizaba esas juntas. Contra los virreyes, ellos mismos renunciaban a su poder y convidaban al pueblo a crear juntas gubernativas. Y el último testimonio es el de don Juan Manuel de Rosas, y es el discurso que pronunció ante la legislatura de Buenos Aires el 25 de mayo de 1836. Dice Rosas con su habitual clarividencia: no se hizo la Revolución de Mayo para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplicar la falta de la que acéfala la nación había caducado de hecho y de derecho. No se hizo para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de esa autoridad de la que había sido despojado injustamente por un acto de perfidia. No se hizo para introducir la anarquía, sino para preservarnos de la anarquía y para no ser arrastrado al abismo de males en que se hallaba sumida la misma España. Pero termina preguntándose Rosas: ¿quién lo hubiera creído? Dice: un acto de generosidad y de patriotismo, no menos que de lealtad y de fidelidad a la nación española, fue interpretado por algunos maliciosamente. Aquí Rosas se anticipa precisamente a la cuestión de la falsificación de la Revolución de Mayo hecha por aquellos que maliciosamente la interpretaron. Algo similar dice Saavedra en sus memorias, que yo he leído nada más que fragmentariamente, pero había ya entonces, contemporáneamente a los hechos, como una intuición y un desdichado pálpito de que Mayo se iba a falsificar y que iban a falsificar Mayo aquellos que no habían participado de él, sino con un solo propósito, que era el propósito anti-español, segregacionista, secesionista, anticatólico, antitradicionalista. Ahora sí, vayamos a la tercera reflexión. Con la lectura que hemos hecho de los textos anteriores, ya podemos avanzar y centrarnos en un punto que se sigue repitiendo hasta nuestros días. Hay que decir que no es cierto que fue el insoportable despotismo español de 3 siglos la causa de la Revolución de Mayo. Esto lo puede cantar nuestro himno, que es penoso y desdichado, pero no lo podemos creer nosotros a la luz del estudio de los hechos tal como fueron. Porque en esta falsa causa, es decir, atribuirle a la Revolución de Mayo una sola causa dominante, y es el supuesto despotismo de 3 siglos de acción de España en América, en esta falsa causa se dan cita el mito de la leyenda negra, la acción de la masonería, la crítica per se al sistema monárquico, sobre todo a la monarquía católica,
y todos los lugares comunes del liberalismo y del marxismo. Sacarnos de encima el yugo colonial, la incultura española, España como la madrastra, las cadenas rotas y todo el conjunto de tópicos indignantes que se repiten generación tras generación. El despotismo, en realidad, fue borbónico, no hispano-católico. Por eso que tiene razón la broma urdida por el padre Castellani con su habitual sentido del humor, cuando dice el 25 de mayo, día del trueno y del rayo, último del despotismo y primero de lo mismo. Es decir, si van a criticar el despotismo y si van a adjudicarle al despotismo la causa de la Revolución de Mayo, acuérdense que después de la Revolución de Mayo también hubo despotismo. En suma, en epítomo, si se deseara resumir en una sola nota la causa principal de la Revolución de Mayo, cabría utilizar la palabra orfandad. La vacancia y la cefalía monárquica había dejado en orfandad de poder a la sociedad hispanoamericana. Con esto bastaba y sobraba para que ocurriera un 25 de mayo. Si lo que ocurrió terminó mal, no es lamentablemente culpa de todos aquellos patriotas y criollos que soñaron con otro ideario y se ilusionaron con otro curso de acción. Españoles de España y españoles de América vivieron en paz. Mientras los reyes fueron prudentes y virtuosos, nadie se sentía molesto con ellos ni oprimido. Nosotros, en pocas palabras, éramos parte de un imperio y nos sentíamos orgullosos de serlo. La monarquía no es una forma de gobierno que solo funciona bien en los libros de cuentos con príncipes bellos y reinas bondadosas. Es una forma de gobierno que también funcionó muy bien en la realidad y que funciona bien si los monarcas son justos y cuidan el cuerpo y el alma de sus súbditos. Mientras los reyes de España fueron justos, los criollos también fueron realistas. Y muchos de nuestros próceres después de 1810 siguieron siendo partidarios de un buen rey que nos gobernara, empezando por el general don José de San Martín. Por eso que San Martín, en la proclama de Lima de 1821, dice, los americanos deben ser libres, pero dentro de límites prudentes. Y agrega, nosotros no imitaremos a las cortes españolas que en este momento ha transformado el estado político y religioso de la península. Es importantísima esta proclama de San Martín del año 1821. Los americanos deben ser libres, pero dentro de límites prudentes. ¿Y cuáles serían esos límites marcados por la prudencia? No hacer lo que hicieron las cortes decadentes y entreguistas de España, que transformaron el estado político y religioso de la península. Lamentablemente, estas son las cosas que se callan o que no se dicen. Pero la monarquía española entró en grave crisis, no por ser monarquía, sino por dejar de ser católica e hispanista y convertirse en una monarquía masónica e iluminista y afrancesada, de la Francia de Napoleón y de 1789, no por cierto de la Francia de San Luis. Siendo América reino, no colonia de esta monarquía, era previsible que la crisis la afectara. Y era previsible que la crisis la obligara a reaccionar. No fue un pronunciamiento contra el rey, fue un acto de fidelidad ante la orfandad y el cautiverio. Fue la ruptura con el gobierno peninsular ilegítimo, pero lealtad a Fernando VII. Fue autonomía para los americanos, pero bajo la autoridad del rey. Y por supuesto que este fidelismo fernandista se fue agotando. Llegó un momento en que era absolutamente insostenible porque la primera persona que hacía imposible la fidelidad a sí misma era el rey Fernando VII, de todos modos repudiable y frente al cual verdaderamente es todo
oprobio que se le prodigue pequeño. Pero para que nadie se confunda, quiero aclarar además que el liberalismo fue causa de esa crisis, no el supuesto absolutismo o tradicionalismo. Y quiero aclarar asimismo que esa crisis que produjo la destrucción de la monarquía católica y del imperio cristiano, esa crisis fue terminal. La crisis de la monarquía española fue moral por la pérdida de la ejemplaridad de la Casa Real, por los pecados privados y públicos de sus monarcas, pero también fue una crisis terminal. Como ha dicho Richard Hare, y lo repetimos con cierto pudor, España estaba gobernada por un galán frívolo, una reina lasciva y un rey cornudo. Y entonces es imposible de entender la reacción hispanoamericana, hispano-criolla, hispano-rioplatense, si ustedes quieren, si nosotros no sabemos qué es lo que pasaba realmente en España. Esta crisis abarcó e involucró a toda España, a los que colaboraban traidoramente con Napoleón, a los que comulgaban con los principios ideológicos de los invasores y a los que permitieron el ultraje francés, a los anglófilos que se avenían a los deseos de la familia y de la diplomacia británica, a los anglófilos españoles. En febrero de 1810 solo quedaban las apariencias de España. Bien lo decía Pérez Galdós en el equipaje del rey José, los franceses salen por un lado y los ingleses entran por otro. Llegados a este punto, cuando nosotros tomamos plena conciencia de la decadencia española, fíjense ustedes que el vicecónsul inglés en Cádiz, John Hooke Lanfrere, fue el que inventó el Consejo de Regencia y designó a 4 de sus 5 miembros. Cuando se llega a esta conclusión tristísima del estado de crisis terminal en que se encontraba España, es cuando hay que hacerse una nueva pregunta retórica. ¿Cómo iban a traicionar a España los americanos, como siguen arguyendo algunos, si la España metropolitana no existía con identidad soberana, ni siquiera con soporte territorial? Y en el islote de León, como decía Saavedra, los pseudo representantes disparaban contra los derechos americanos las peores de sus municiones, la del desprecio y la ingratitud. Y volvemos a preguntarnos retóricamente ante lo visto, ¿en dónde estaba la injerencia británica? ¿Por qué querer verla en los agentes ingleses americanos, que no faltaron, y ocultarla nada menos que en el poder político español? Acá en América hubo por lo menos oposición a esa injerencia británica, pero no siempre se dio simétricamente en España que hubo oposición, sino que hubo aceptación. ¿En dónde estaba la ruptura de vínculos ancestrales? ¿Por qué querer ver esa ruptura de vínculos ancestrales en los agentes del descastamiento español en América, que no faltaron, y ocultarla en el poder político español de entonces, que rompía con la tradición jurídica del imperio hispano-católico? Acá en América hubo defensores de ese imperio hispano-católico, pero no siempre los hubo en España, y también lo decimos con profundo dolor. La historia, lo hemos repetido varias veces, es historia de lo que fue, no de lo que podría haber sido, o de lo que nos gustaría que hubiese sucedido. Nos hubiese gustado que el imperio hispano-católico no se extinguiera, que Carlos V y Felipe II hubiesen regido a perpetuidad. Nos hubiera gustado que nosotros, como dice Anzoátegui, hubiéramos continuado siendo la última avanzada del imperio. Nos hubiera gustado que Mayo no hubiera sido necesario, o que aún necesario
no hubiera prevalecido el jacobinismo masónico que se consolidó definitivamente después de Caseros. Nos hubiera gustado y nos sigue gustando poder decir con José Antonio Primo de Rivera, si volvieran Isabel y Fernando, ya mismo me declaraba monárquico. Pero los hechos se dieron como se dieron. Y a la hora de evaluarlos, no podemos ni debemos renegar del Mayo hispano católico, leal y fiel a la madre patria. No podemos renegar de la autonomía que se planteó en Mayo y que devino en Independencia, ni de los verdaderos héroes que con el paso de los años y por fuerza de las circunstancias se vieron envueltos en una terrible lucha fratricida por nuestra independencia política de reyes, perjuros, felones y traidores. En Mayo no se instalaba ningún nuevo régimen. Nadie pronunció una palabra contra la soberanía del rey. Nadie pretendía romper con la corona de Castilla. La palabra independencia, cada vez que se usó en aquel momento, se usó como sinónimo de no dependencia de la España napoleónica y francesa. En rigor no se habló ni de revolución ni de emancipación. Se habló de autonomía. Autonomía como sinónimo de negativa a reconocer a las autoridades ilegítimas. Autonomía como sinónimo de hacer juntismo como en España. Autonomía que era urgentemente necesaria dada la caída de la mayor parte del territorio peninsular en manos de Napoleón. Autonomía respecto de los gobiernos usurpadores, pero ninguna separación cultural, espiritual o moral. Estas distinciones aparecen incluso en los protagonistas más lúcidos de la época. Ya lo hemos visto. Una cosa es volverse autónomo, tomar decisiones por uno mismo, y otra cosa es desarraigarse. Una cosa es crecer, formar una familia propia, tener una casa amplia con muchos hijos, pero seguir amando y respetando el hogar en que se ha nacido. Y otra cosa es desear que de esa casa natal queden las ruinas, insultar a los padres y despreciarlos con furia. Algunos querían declarar la independencia de España por odio a la madre patria. Odiaban la cristiandad, odiaban el imperio católico. Lo sabemos e insisto, lo repudiamos. Los ingleses estaban felicísimos con esta clase de gente, o de gentuza, pues si algo deseaban era que se hiciera añicos la cristiandad hispánica. Pero otros criollos, en cambio, cuando vieron con dolor que ese imperio se partía en 4 pedazos, no encontraron otro camino más que el de formar un gobierno autónomo primero y declarar la independencia después. Independencia no de la hispanidad, no de la patria originante y fundadora, sino de esa España que se había negado a sí misma y de todo poder extranjero, se dice expresamente el 9 de julio de 1816. Ese de todo poder extranjero empezaba siendo de Inglaterra y su prepotencia. Era justo defenderse de este modo. A veces en nuestra historia gobernaron esos buenos criollos, los que nos dieron la independencia pero guardaron nuestras raíces. Por ejemplo, don Juan Manuel de Rosas. No fue algo bueno que España perdiera sus reyes santos y heroicos y su imperio católico. Ni fue algo bueno que aparecieran americanos desagradecidos que traicionaran su bautismo y su primera comunión. Como dicen los gauchos, no hace falta matar al abuelo para que cante el nieto. Lo mejor es que el nieto cante con voz nueva las viejas canciones que alguna vez le enseñaron. A esto llamamos tradición. Y vayamos redondeando.
vamos a plantear una cuarta cuestión. ¿Qué es lo que festejamos nosotros cuando festejamos el 25 de mayo? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Por lo pronto, es más fácil decir lo que no festejamos. No es el día en que nació la patria. Nuestros orígenes son más antiguos. Ya hemos hablado de ellos largamente. Yo acepto la fórmula amical en el Día de la Patria, buenos días, pero es un error sostener que el 25 de mayo nació la patria. Un error grave. No es el comienzo de nuestra libertad, porque antes no éramos esclavos. No rompimos ninguna cadena. Había que dejar de estar mal gobernados. Había que dejar de correr el riesgo de caer en manos de los franceses. Pero no había que dejar de estar presos, porque nosotros, los americanos, éramos hombres libres. Tampoco festejamos que el pueblo haya salido a la calle a hacer una revolución, sencillamente porque no hubo ni tal pueblo ni tal revolución. No es el día de la noble igualdad. Españoles y criollos eran iguales ante Dios y ante la ley. Los indios, los mestizos y los negros formaban parte de nuestra sociedad virreinal y estaban integrados a la misma. No festejamos la tragedia española. Sería como alegrarnos de ver a nuestra madre robada y estafada. No hay motivos para ponerse contento porque desapareció un imperio cristiano, ni porque un rey se haya mostrado como un cobarde, ni porque Napoleón se haya convertido en un tirano, ni mucho menos porque los ingleses hayan estado detrás de todos estos males espiando y sembrando cizaña. Ni siquiera podríamos celebrar que el virrey Cisneros haya terminado sin pena ni gloria. Atención, este hombre, el virrey Cisneros, había peleado bravamente contra los ingleses en la famosa batalla de Trafalgar, destacándose por su valor. También había peleado contra Napoleón Bonaparte, defendiendo a su patria española. Merecía un destino mejor. Pero no se portó nada bien con los criollos en el Río de la Plata y acabó muy mal. Lo subieron a un navío mercante y llegó hasta las Islas Canarias. Después es poco y nada lo que sabemos de él. Insistimos con la pregunta: ¿qué es lo que celebramos cuando celebramos el 25 de mayo? Yo diría que con austeridad y sin estridencias, lo que podemos recordar es la instalación de un primer gobierno criollo que, a pesar de que tuvo sus sombras y sus lunares y sus manchas, la principal de todas, el fusilamiento de Liniers, que fue un hecho inicuo e imperdonable y que involucra a todo este gobierno, a pesar de que algunos intentaron salvar la vida del gran reconquistador. Pero aún con su mácula, este primer gobierno criollo, mirándolo hoy retrospectivamente y a la distancia, fue un gobierno que tuvo actos de decencia que ya quisiéramos tener hoy nosotros. Desde el principio, por ejemplo, se estableció que nuestra religión era la católica, apostólica y romana, y que el cambio no significaba dejar de reconocer la autoridad del Papa y de la Iglesia. Desde el principio también se dejó dicho que los ciudadanos tenían el derecho de publicar sus ideas y pensamientos, pero con la condición de que se supiera que se iba a castigar a aquellos que profirieran insultos a la religión o a la moral. Este gobierno mandó imprimir catecismo para que a ningún niño le faltara el conocimiento de la doctrina católica. Se hicieron imprimir catecismos y uno de ellos decía: ¿quiénes declaman por malicia contra la Junta?
aquellos infelices que, olvidando la religión de nuestros padres, desean entronizar en estos dominios a Napoleón y difundir entre nosotros la anarquía y divisiones intestinas para que seamos una débil presa de sus garras. Vean ustedes el fundamento por el cual se enseñaba el catecismo. Era un fundamento teológico, pero también político, o por lo mismo, una cosa que la otra. Si para que se supiera que los enemigos del juntismo y de aquella junta eran los partidarios de Napoleón Bonaparte, no la madre patria. Nuestro primer gobierno criollo, además, trató de que las provincias no quedaran aisladas. Es decir, hay un federalismo que se manifiesta sobre todo en la llamada línea saavedrista. En parte lo logró y en parte no. Pero la intención era buena porque la patria no era solamente Buenos Aires, y Buenos Aires no eran los porteños, sino los derrotados y nobles y gloriosos trinitarios. Este primer gobierno criollo quiso ocuparse de la educación de los chicos. Y entonces hizo circular un libro notable, el Tratado de las Obligaciones del Hombre, del sacerdote Juan Escóiquiz, y vean ustedes qué diferencia. En nuestra época únicamente se habla de los derechos del hombre, y quienes dicen defenderlos solo defienden los derechos de los terroristas. Pero en aquellos días de 1810 se hablaba de deberes, de obligaciones, de la palabra empeñada que debía cumplirse, de las responsabilidades que cada uno tenía para con Dios, con la patria y con la familia. Hay otra medida muy importante que tomó este primer gobierno criollo. Fue el 8 de junio de 1810. Se reunió en el fuerte a los oficiales indígenas que integraban nuestros cuerpos militares, esos cuerpos militares que tanto se habían destacado en las invasiones inglesas, y se les dijo lo siguiente: en adelante no debe haber diferencia entre el militar español y el militar indio. Ambos son iguales y siempre debieron serlo, porque desde los principios del descubrimiento de estas Américas quisieron los reyes católicos que sus habitantes gozasen de los mismos privilegios que los vasallos de Castilla. Nuestra primera junta recordaba las enseñanzas de los reyes católicos. Esto era mucho más sabio y más sensato que creer en Fernando VII. Ojalá hubieran seguido por ese camino. Festejemos entonces el 25 de mayo el haber tenido un gobierno decente, encabezado por un gran criollo que fue don Cornelio de Saavedra. Queridos amigos, lo diremos todas las veces que sean necesarias. Nosotros nos contamos entre aquellos que quieren repetir con Anzoátegui y Goyeneche que lo nuestro no es hispanofilia, sino hispanofiliación. Somos hijos de España, nuestra amadísima madre patria. Es amor de hijos a quien nos dio el ser en la historia, en el espíritu y en la fe. Por lo tanto, nos tiene sin cuidado mantener o acrecentar el cuento del 25 de mayo como Día de la Patria o de nacimiento de la nación o las múltiples sandeces del mismo tenor que se repiten. Pero de este trágico cuan veraz reconocimiento no se sigue, y es una advertencia, que estemos dispuestos a permitir que la fecha, en tanto emblema de un curso de acción más que como día en sí, sea demonizada, desnaturalizada e impregnada de amarillismo y de sensacionalismo periodístico por ciertos personajes ruinosos que son funcionales a la decadencia argentina. Podemos y queremos celebrar con honestidad la existencia de un criollismo fidelista, monárquico, católico, leal a las tradiciones heredadas. Podemos y queremos celebrar la sangre derramada por esos hijos de este suelo para defender el valiosísimo legado español cuando ya ni en la misma España se lo veneraba. No podemos ni queremos aceptar sin más las ofensas y los agravios vertidos a granel
y que con tan negra acometida se pretenda, por un lado, infundirnos el insano complejo de culpa y de inferioridad por ser argentinos, y por otro, el no menos insano complejo de creer que a todos los hombres de la independencia se les debe aplicar el título de descastados, segregacionistas, o negreros, o contrabandistas, o marranos. Los argentinos que se han lanzado a promover y alimentar esta especie deberían por lo menos examinar su conciencia en dos planos. El uno, el de la virtud de la estudiosidad, esto es, preguntarse si han estudiado en forma virtuosa tan delicado tema o si se lanzan a hablar impunemente, movidos por apriorismos, pasiones, resentimientos, prejuicios domésticos o plata. El segundo plano en el cual deben examinarse estos detractores es el de la virtud de la lealtad, para discernir si a la Argentina, hija legítima y orgullosa de la España imperial, la están descubriendo, amando y sirviendo tal como fue y queremos que sea. O si, como tememos, un legitimismo anacrónico, un carnalismo genético y un imanentismo historicista los esté convirtiendo en revolucionarios mientras creen ser tradicionalistas. Toda esta prédica disolvente contra nuestros próceres, toda esta prédica disolvente contra nuestras luchas independentistas, toda esta prédica disolvente contra la sangre derramada en defensa de la patria, resulta funcional a los peores enemigos del ser nacional. Señores, estamos gobernados por un golem convertido en fámula y hortera dócil de los planes genocidas del Estado de Israel, por un psicópata y sociópata que dilapida los dineros públicos en numerosos viajes por el mundo que no tienen ningún sentido estratégico nacional, sino el solo objeto de alimentar su ego, colocándose con verba deliroide en el papel de Mesías a cargo de presuntas fuerzas celestes. Estamos gobernados por un negador serial del bien común, del Estado Nacional y de la justicia distributiva, por quien renovó el memorándum de entendimiento con el Reino Unido, manifestando su admiración por quienes invadieron a sangre y fuego nuestras Malvinas, declarando que las islas volverán a ser nuestras cuando los Kelper lo decidan. Estamos gobernados por quienes hemos visto festejar la derrota argentina de Caseros, y al decir de sus biógrafos, como Marcelo Duclos, hablan de la mentira del Día de la Soberanía Nacional. Estamos gobernados porque tiene un asesor como Demián Reidel, quien sostuvo ante corporaciones extranjeras, hablando en inglés, que el único problema de Argentina es que está poblada por argentinos. Estamos gobernados por quien compromete el sostenimiento de la economía nacional al promover una estafa pública con el caso de la libra, por quien permite que el país sea un coto de caza de bases chinas, israelíes o norteamericanos, es decir, por un redondo cipayo. Toda prédica que se haga en contra de nuestras tradiciones independentistas es funcional a este personaje siniestro y a su entorno y a su gobierno que acabamos de describir. Concluimos entonces repitiendo las significativas estrofas que resaltan el valor de la verdadera libertad. En lo alto, la mirada. Luchemos por la patria redimida. El arma sobre el brazo, la voz de la esperanza amanecida. Que el sol sobre tu frente alumbre tu coraje, camarada. Ya el brazo de tu madre te señaló la ruta iluminada. Y si la muerte quiebra tu vida al frío de una madrugada, perdurará tu nombre entre los héroes de la patria amada. Y cuando el paso firme de la Argentina altiva del mañana traiga el eco sereno de la paz con tu sangre conquistada, cantarás con nosotros, camarada, de guardia allá en la gloria peregrina, por esta tierra de Dios tuviera 1000 veces una muerte argentina, 1000 veces una muerte argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!